Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, para los que no me conozcan, mi nombre es Carlos Quetzal y hoy estamos aquí para continuar con la lectura del libro de los Yoga Sutras de Patanjali. Este libro es la traducción de Sachidananda, ya que, bueno, lo comento porque hay varias traducciones o varias interpretaciones de los sutras y a mí personalmente esta es la que más me gusta. El libro lo podéis adquirir en muchas librerías o por internet, en muchas páginas, es fácil su adquisición. Está por aquí, para los que no lo hayan visto. Bueno, vamos allá, bueno, vuelvo a recordar que el sutra anterior estábamos hablando de conocimiento correcto, que aquí son, digamos, es como estamos hablando dentro de las 5 divisiones de pensamiento que hace Patanjali, ¿vale? Estuvimos viendo el conocimiento correcto y ahora vamos a ver el conocimiento incorrecto, verdad subjetiva o falsa verdad, o mentira. Bueno, el sutra número 8 dice así: la idea falsa ocurre cuando el conocimiento de algo no está basado en su verdadera forma. Y Sachidananda nos da una pequeña breve explicación, pero que yo creo que es bastante fácil de entender. Al anochecer ves una cuerda enrollada y erróneamente la tomas por una serpiente. Sientes miedo, pero en realidad no hay serpiente, hay un falso entendimiento. Aún así, se ha creado terror en tu mente. No solo el conocimiento válido crea ondas de pensamiento, sino también las impresiones erróneas. Impresiones erróneas o falsas verdades o mentiras, ¿no? Bueno, voy a dar ahora mi humilde entendimiento o mi verdad subjetiva. Digo mi verdad porque no puedo decir que sea una verdad absoluta. Tal vez las palabras del sutra puede que sean una verdad absoluta, pero tal vez mi interpretación puede llegar a ser una falsa verdad. No creo una mentira, porque sí es mi interpretación y es mi propia verdad, pero bueno, vamos a ir a eso. Vamos con él, lo vuelvo a leer, el sutra número 8 del libro 1, Samadhipada. La falsa idea o la idea falsa ocurre cuando el conocimiento de algo no está basado en su forma verdadera. Y bueno, aquí me gustaría como añadir 3 palabras más, que serían como lo que he dicho antes: una verdad subjetiva, una no verdad o una falsa verdad y una mentira. ¿El por qué me gustaría como especificar sobre esto? Porque una verdad subjetiva o una verdad propia, personal, no siempre tiene por qué llegar a ser una verdad universal. Pero depende del nivel de entendimiento y del nivel de conciencia de cada uno, pues vamos a entender o interpretar una cosa u otra de lo que observamos y de lo que vemos, ¿verdad? Y no siempre nuestra verdad tiene por qué ser una verdad universal. Que hablamos de verdades universales para poder entenderlo, como por ejemplo, todo el mundo sabe que el fuego quema, que el agua moja y que el viento nos agita, ¿verdad? Esto lo podríamos hablar de que serían verdades universales para todos. Normalmente las verdades a través de los elementos o las leyes universales de los elementos funcionan para todos igual. La ley de la gravedad funciona para todos o al menos para casi todas las personas igual, y hay ciertas leyes universales que todos conocemos, pero dentro de las verdades, digamos que están las verdades subjetivas o las propias verdades que uno interpreta sobre lo que uno cree ver, que no siempre es una verdad. Es decir,
podríamos llegar a estar hablando de un conocimiento erróneo que a través de mi visión o de mi entendimiento yo lo hago una verdad. Esto la verdad que tenemos que tener cuidado porque hay muchas veces de que hacemos de ciertas creencias porque ciertas personas de valor o de ciertas personas con un alto, ¿cómo se dice eso? Bueno, con muchos seguidores, con muchos fans, o como se diga hoy esto en las redes sociales, hay muchas veces que cuando esas personas sueltan ciertas palabras, simplemente por el hecho de que sean personas reconocidas socialmente, hacemos de sus verdades nuestras verdades, cuando no siempre tienen por qué ser verdades absolutas. Así que hay que tener mucho ojo y mucho cuidado con esto, porque tal vez estamos dentro de una falsa verdad o de un conocimiento incorrecto o erróneo. La no verdad podría venir siendo un poco de lo mismo, o la falsa verdad, porque aquí ya no es tanto lo que yo veo o lo que me cuentan los demás a través de lo que yo veo externamente, sino más bien es con lo que yo proceso dentro de mí. Y hay muchas veces que, igual que antes, depende del nivel de conciencia o del nivel de entendimiento que tenga, del nivel de presencia, de ser consciente de lo que hago, lo que digo y lo que pienso, pues voy a tener una interpretación u otra, pero esto ya es un hecho que se produce un poquito más interno, que también hay que tener mucho ojo y mucho cuidado, ya que muchas veces somos nosotros mismos los que nos contamos falsas verdades continuamente. Aunque, igual que dije en el sutra anterior, siempre vamos a tener esa vocecilla en nuestro interior que, aunque algunas veces sea muy sorda, o muy muda, más bien, está ahí diciéndonos cuál es la verdad absoluta de aquello a lo que estamos viendo o aquello a lo que estamos pensando. Pero para eso hay que limpiar y quitar muchas capas. De momento, hasta ahora, creo que estamos en un momento de la humanidad en la que todos y todas, al final, nos contamos muchas falsas verdades, ya que tal vez es por el simple hecho de que todavía nos cuesta entender mucho este mundo en el que vivimos. Y la última sería como ahí ya sí que entramos en la mentira. Cuando hablo de mentira, hablaría más bien como de una mentira intencionada, es decir, de un conocimiento erróneo transmitido de forma intencionada para, puede ser simplemente el control de los trabajadores, el control de la sociedad, de un pueblo, del mundo, yendo un poquito más lejos, ¿no? Antes estábamos hablando de verdad subjetiva o de falsa verdad, que al final es una falsa verdad, pero al mismo tiempo es verdad, ya que nosotros lo estamos interpretando internamente como una verdad, es nuestra verdad, no tiene por qué ser la verdad universal. Pero la podemos estar transmitiendo pensando o sabiendo que es nuestra verdad, y otras personas las pueden coger pensando que es una verdad cuando realmente es solo nuestra verdad y no es una verdad real o una verdad universal. Pero aquí digamos que no hay intención de mentir o de engañar. Cuando estamos hablando de mentira, aquí sí que se habla de una intención de mentir y de transmitir un conocimiento erróneo. Y aquí es donde yo creo que la gran mayoría de la humanidad, en el momento en el que estamos viviendo, estamos sumergidos. Antiguamente, la ignorancia procedía de una falta de conocimiento o de una falta de información. Y hoy día la ignorancia procede de un exceso de información en el que es muy difícil discernir entre verdad y mentira, o qué es verdad y qué es mentira. No por el simple hecho, como he dicho antes, que una persona con un alto nivel social o con un alto rango social nos cuente una verdad para que sea verdad. Y aquí es donde yo creo que al final todas las sociedades y todas las empresas, todos los países, incluido a nivel más mundial,
estamos cometiendo graves errores, y es que la historia de la humanidad se ha ido basando en verdades de ciertas personas que las hemos ido haciendo verdades universales cuando realmente no lo son. Y tal vez parte de nuestra sociedad o parte de nuestra vida y de nuestras creencias están basadas en ciertas mentiras o en mentiras. ¿Cómo hacemos para discernir y saber qué es una verdad y qué es una mentira? Pues aquí es un trabajo difícil, es una senda estrecha, apretada, es un camino largo, no hay atajos, no hay facilidades, no hay comodidades, porque la única manera de poder llegar a esa realidad o a esa percepción de la realidad o del concepto correcto y no del concepto erróneo, sería simplemente a través, o no simplemente, muy complejamente, de soltar, soltar, soltar y soltar y soltar todas las capas que tenemos que nos hacen enjuiciar todo aquello que vemos, para que llegase un momento en el que pudiésemos captar las cosas desde su verdadera esencia. Y esto no es un camino fácil. Como ya he dicho muchas veces, no sé si con estas palabras, pero el yoga no es un camino para flojos, es un camino para personas que tengan ganas realmente de entregar su vida hacia un propósito mayor, que básicamente es el del autoconocimiento. Y ese proceso es largo y arduo muchas veces. Es por eso que tanto este camino como muchos otros requieren de cierta disciplina y de mucha constancia ininterrumpida en el tiempo. Bueno, y con esto ya no me enrollo más, os doy un fuerte abrazo, nos vemos en el próximo sutra.